Vamos a hablar del existencialismo. Vamos a dar un concepto muy breve y más que hablar de la doctrina de cada uno, vamos a leer algunas de las frases de estos filósofos que nos van a regalar la idea de lo que realmente es la existencia, según ellos, según ellos. Algunos de los existencialistas son creyentes, otros son ateos y algunos son agnósticos, como Ludwig Feuerbach, Friedrich Nietzsche y Jean-Paul Sartre son ateos. Agnósticos como Albert Camus, ¿verdad? Y cristianos como Blas Pascal, Gabriel Marcel, Søren Kierkegaard y Karl Jaspers. De ellos solamente mencionaremos algunos, no los vamos a ver a todos. ¿Qué es el existencialismo? Es una corriente filosófica europea que considera que la cuestión fundamental está en el ser de la existencia. Es decir, es más importante la existencia humana que la esencia misma. Es decir, es más importante poder tener evidentemente una vida tranquila que andarse preocupando por el conocimiento. Es más importante la vivencia subjetiva que la búsqueda de la objetividad. Por lo cual este movimiento aparece como que fuera también un movimiento algo subversivo, contrario a lo que sería más bien una filosofía de lo que es también importante en la teoría, ¿verdad? Importante lo abstracto. Ellos se descuidan de esa parte de la búsqueda objetiva de la verdad y se interesan más en hablar solamente de la vida humana. Hay existencialistas ateos, vamos a ver algunos de ellos, específicamente algunos aportes. El primero, uno de los más polémicos, Friedrich Wilhelm Leibniz, Wilhelm Nietzsche, que es el famoso Nietzsche, como dicen algunos, Nietzsche. Es el filósofo ateo por predilección de la mayoría de los ateos de este mundo. Es el que es más citado, normalmente el más leído también. Obras de él, ya la mencionaremos, Así habló Zaratustra, por ejemplo, Ecce Homo es otra obra de él, La Gaia Ciencia es otra obra de él, El Anticristo es otra obra de él, muchísimas obras importantes. Él enseña algunas frases importantes como esta. ¿Cuántos hombres, dice él, se precipitan hacia la luz, no para ver mejor, sino para brillar? Se refiere a aquellos que corren a tener un título universitario para que los alaben, les digan ingenieros, licenciados, arquitectos, abogados, ¿verdad? Que les digan teólogos incluso, ¿verdad? Y corren a formarse para que les den honores, más que para poder brillar o tener, mejor dicho, la luz en su interior. Hay espíritus que enturbian sus aguas para hacerlas parecer más profundas. Cuando ustedes vean a alguien que relata debatiendo, que critique, insulta, que es alguien que de repente es insolente, que se rebate con memes, esa persona lo único que hace es enturbiar el agua. ¿Para qué? Para tapar que realmente es un charquito, es decir, no tiene profundidad, no tiene conocimiento. Entonces, ¿qué le queda al ignorante? Dedicarse a burlarse del otro. Entonces, en un debate que normalmente ocurre en las redes sociales, ocurre esto, que en vez de atacar el argumento, se dedican a hacer humor o a burlarse de la postura del otro, ¿verdad? Para, evidentemente, ocultar que son ignorantes. Lo que me preocupa no es que me hayas mentido, dice él, sino que de ahora en adelante ya no podré creer en ti. Es importante para el existencialista aprender a definir quiénes son los verdaderos amigos. La esperanza es el peor de los males, puesto que prolonga el tormento del hombre. Él no cree, por tanto, en las esperanzas que dan algunas religiones. Aquel que tiene un porqué para vivir se enfrenta a todos los cómo. Si usted tiene un problema y usted que realmente quiere y sabe vivir, va a encontrar la solución tarde o temprano. Así que no se desespere, sino que enfóquese, dedíquese, ponga la mirada en el problema y dedíquese a encontrar la solución. En vez de atormentarse de que, ay, no, jamás voy a poder hacer esto. No, en vez de dedicarse a lamentarse, dedíquese a buscar la solución. La palabra más soez y la carta más grosera son mejores y son más educadas que el silencio, enseña Wilhelm Leibniz. En la plataforma les voy a compartir un video donde él habla, no es él, es un famoso ruso que intenta explicar, o creo que es alemán, intenta explicar a Nietzsche y esta famosa frase que él menciona de que Dios ha muerto. El video se llama El Loco de Nietzsche. Y en este video ustedes van a ver a un hombre que tiene una voz muy teatral, muy dramático él para hablar, pareciera como que fuera un ser de ultratumba, muy bueno él para narrar. Él explica qué es este fragmento de la obra La Gaia Ciencia, donde Nietzsche afirma que Dios ha muerto. ¿En qué sentido dice Nietzsche que Dios ha muerto? Pues en el sentido de que la humanidad misma lo ha ido matando, es decir, que ha ido prescindiendo de Dios
obviándolo, quitándolo del camino, al punto que el ser humano se encuentra en el vacío. Y ese vacío que llega a sentir en su existencia, habiendo quitado a Dios, lo va a explicar más adelante el siguiente filósofo. Quiero aclarar y leer este fragmento donde Morris Gandaya nos explica quién es Nietzsche desde el punto de vista de la fe. Dice, Nietzsche, ¿verdad?, era ateo de un concepto de Dios. No era ateo de Dios, era ateo de un concepto de Dios, sobre todo el Dios religioso. Él también decía, no puedo creer en un Dios que solo nos pide ser alabado. Estaba en contra de ese estado de alabanza perpetua a Dios sin hacer nada por uno mismo, esperando que todo caiga de milagro sin esfuerzo ni sacrificio. Este tipo de concepción solo crea parásitos espirituales, seres que repiten fórmulas vacías, alabanzas, versos aprendidos, pero no se esfuerzan en luchar y transformar su vida y realidad en algo positivo. El poder decidir por uno mismo, equivocarse y corregir. Y dice Morris Gandaya en uno de sus perfiles y blogs, este señor ha sido uno de los que más me ha interesado toda mi vida. Lo he leído y releído y contestando precisamente tu pregunta, le responde alguien que pregunta si era realmente ateo, te puedo afirmar que Nietzsche se resistió a considerarse ateo al grado de dedicar su vida a la lectura de libros simulando una subversión a la religión. Desde una postura psicológica, Nietzsche tenía miedo exacerbado a caer en las garras del fanatismo religioso, por lo que se escudó en lo único que podía defenderlo, su razón, y en la continua burla a los estatutos religiosos. Me encanta, no era ateo. No le das tanta importancia a algo que no te interesa, ¿no crees? ¿No lo crees? Y él se dio a Dios toda su vida. De hecho, el lenguaje de las obras de Nietzsche es completamente religioso. Habla muchísimo en términos religiosos acerca de la esencia humana, ¿verdad? Pero lo hizo mientras estuvo cuerdo. Una vez que empezó a caer en la falta de cordura, cayó enfermo al final, terminó en un manicomio. Nietzsche al final terminó cambiando completamente la visión que el joven Nietzsche ya había establecido, por lo cual fue deformando muchísimo la filosofía a lo largo de su vida. El siguiente y último existencialista que veremos, Ludwig Feuerbach. Este es el más rudo de todos. Para mí, Feuerbach fue el más terrible para mí, porque me provocó en un tiempo una crisis existencial, donde llegué a dudar de la existencia de Dios por lo que él decía. Él dice, cuanto más crece nuestro conocimiento de los buenos libros, tanto más disminuye el círculo de los hombres cuya compañía nos resulta ingrata. Significa que entre más te formas en la academia, más vas prescindiendo de ciertos amigos. Vas quitándote del círculo de amigos aquellos que nos es pues inútil su compañía, o incluso estorbosa, o incluso molesta, o incluso que no va a llegar a nada, que es trivial, tan trivial que no le queremos seguir dando pues más cuerda a una amistad que no nos va a llevar a nada fructífero. Entonces, por esa razón, el que es académico tarde o temprano termina un poco solitario, con pocos amigos, con un círculo muy cerrado de amigos. El hombre dice de Dios aquello que cree de sí mismo. Él cree que el concepto de Dios es una exageración de las facultades del hombre. La religión tiene por padre, dice, a la miseria, y por madre a la imaginación. Así los dioses son criaturas de la imaginación, pero de una imaginación encendida por la sensación del hombre a su dependencia. Es decir, que el hombre se inventa a Dios por sentirse dependiente a algo, por esas aflicciones y ese egoísmo que posee. Son criaturas no solamente de la imaginación, sino también de la emoción, especialmente de las emociones de la esperanza y del miedo. Es más cómodo para los que son creyentes sufrir que actuar. Es más cómodo dejarse redimir y liberar por otro que liberarse a sí mismo. Es más cómodo hacer depender su salvación de otra persona que de la propia fuerza. Es más cómodo amar que anhelar. Es más cómodo saberse amado de Dios que amarse a sí mismo con un amor sencillo o natural innato en todos los seres. Como pueden ver, el lenguaje de él es pesado contra la religión, ¿verdad? Ataca de manera, pues se va a la yugular, por así decirlo, de la religión. Por esa razón, al haber leído a Nietzsche, a Feuerbach y a Nietzsche, evidentemente, pasé por esta etapa, como digo, de cierto agnosticismo durante mi etapa de estudio filosófico. Pero como también anticipé, recuperé mi fe en Dios después de haber pasado la prueba de la lógica con la Teodicea, donde en la Teodicea pude aprender los conceptos racionales y lógicos acerca de Dios, y por eso retorné con mucha facilidad más, porque ya una vez convencida de la razón, ya no pude ponerle trabas a mi fe, por lo cual la fe volvió rápidamente, después de que obtuve ya la paz con la razón. Jean-Paul Sartre.
de él, pues solamente dejaré en pantalla para que detenidamente ustedes puedan pausar si quieren más adelante el video y puedan ver las frases que él nos ha regalado. Nietzsche nos regala la idea de la supuesta muerte de Dios. Feuerbach nos regala la idea de una iglesia o religión supersticiosa por miedo. Y Jean-Paul Sartre nos va a regalar el tema de la náusea que él trata en una de sus obras. La náusea es este sentimiento que sentimos los seres humanos de desesperación por vivir en un ambiente en el cual ya no hay esperanza, porque como no hay Dios, no hay futuro, no que la muerte es lo único que queda, ¿verdad? Es lo único, es el final de la existencia, entonces sentimos esta necesidad, este vacío existencial que tarde o temprano podría hacernos creer que la vida es un absurdo. Y de hecho, Sartre, hay que mencionarlo, llegó a proponer el suicidio como camino para salir de la depresión, porque evidentemente todos, dice, vamos a llegar a perder la esperanza en algún momento, porque el hombre va a correr hacia este camino de desesperanza, donde se va a sentir solo en una existencia poco lógica, ¿verdad? De vivir en un mundo lleno de un universo vasto, grande, que jamás voy a poder conocer, y aparecía aquí en la historia como un ser que vino de la nada al hacer algo y que vive sin poder descubrir qué era ese algo, porque vamos a morir incluso sin saber la respuesta probablemente. Eso es para quien es ateo, para quien es materialista. Para el cristiano, pues evidentemente la paz se adquiere en la vida, porque tenemos la conciencia de lo que realmente, a lo cual vinimos. La cristiandad nos va a enseñar en su doctrina qué pasó con el género humano, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos, y por tanto hay paz, no tenemos preocupación. Pero el ateo llega a este desencanto, llega a esta idea, ¿verdad?, tétrica de la vida. La existencia precede y comanda la esencia. La última frase que él aparece ahí. Quiero leer, por tanto, qué es la náusea. Es el sentimiento que invade el ser humano cuando siente que la existencia es una cosa absurda, un simple estar ahí, que las determinaciones que le damos a las cosas tienen relación con nosotros, no con ellas, y que detrás de estas determinaciones de las que las revestimos, de acuerdo con la función que desempeñan en el cuadro de nuestras posibilidades, no queda más que una masa confusa, indefinible, caótica y hasta repulsiva. Quien llegue en un momento a ese sentimiento de la absurdidad de las cosas y del ser humano mismo, sentirá náuseas, verá cómo es un ser arrojado al mundo sin haberse tenido parte en este acto fundamental, sentir luego este mundo y a nosotros mismos abocados a la nada, tendiendo a la nada, no siendo en realidad nada, porque vamos a quedar en la nada, según los materialistas, pero moviéndonos como fantasmas con ilusiones en los momentos de máxima lucidez que poco a poco se irán desvaneciendo. Esto produce realmente náuseas, sentir que vamos a un vacío, ¿verdad? Obviamente, el existencialismo ateo lleva a este sentimiento, y es lógico que lo genere, porque si no hay una respuesta en el más allá, entonces, ¿qué nos queda? Solamente un callejón sin salida, que es lo que realmente propone el existencialismo, un callejón sin salida, sin esperanza. Por lo cual yo no les aconsejaría ser existencialistas, no les aconsejaría ser. Si son existencialistas cristianos, posiblemente podrían valorar la vida, el existir aquí y ahora, pero a la luz de la misma fe en Dios, porque también hubo cristianos así. De hecho, vamos a mencionar cuáles fueron estos cristianos verdaderamente existencialistas, aunque nos lleve un poco más de tiempo y terminemos cabal a las 12, aunque dije que íbamos a terminar tipo 11, ¿verdad? Pero creo que nos vamos a terminar mejor los existencialistas. Quiero que terminemos este tema. Aunque voy a dar un poco más de tiempo para el examen, evidentemente, para poder trabajar en la plataforma y el examen. ¿Quiénes son estos existencialistas creyentes? Blas Pascal es uno de los primeros. Él explica a Dios desde una filosofía sistemática, ¿verdad? Y dice que explicar a Dios, perdón, al revés, explica que la filosofía sistemática lo único que hace es mostrarse arrogante, es decir, creer que realmente manejamos un conocimiento perfecto de Dios. Sin embargo, Dios no puede ser conocido de manera perfecta, ¿verdad? La vida humana es simplemente una paradoja. Podemos llegar a pensar mucho en la muerte y en la existencia, pero siempre va a entrar en contradicción. La mente con el cuerpo entran en contradicción. ¿Qué va a pasar con la mente? ¿Qué va a pasar con la conciencia que yo poseo cuando muera? ¿Qué va a pasar con eso? Ese es el conflicto que se genera cuando empiezo a querer filosofar acerca del más allá sin considerar a Dios. Entramos en un camino de paradojas.
El hombre es una realidad finita, perdida en el universo y suspendida entre los infinitos, lo que es infinitamente grande y lo que es infinitamente pequeño, cuando se refiere pues, al universo y a los átomos, entre el todo y la nada. El hombre, por tanto, está ahí, inmerso en ese gran universo. Me dice Glenda que se escucha bajito. No sé por qué. Bien. Yo logro... Yo Quiero ver escucho, cómo... ¿Cómo? yo escucho bien. Se escucha bien. Seguramente es ahí el internet que está dejando de caer mala señal. El hombre es una caña pensante, es decir, el hombre está entre la debilidad y la grandeza. Es un ser que está compartiendo parte de la grandeza del universo de Dios, ¿verdad? De la gloria de Dios y a la vez un poco, pues, el dolor del sufrimiento humano. Está encarnado y enmarcado en el mundo sin haberlo querido o buscado. Nadie buscó venir a este mundo. Vinimos porque nuestros padres nos llamaron, quisieron tenernos, y a veces ni siquiera nos llamaron, vinimos por sorpresa. Pero vinimos y estamos aquí, ¿verdad? Y nos tocó que vivir esta realidad y tenemos que aprender a conciliar esta naturaleza en la cual vivimos. La vida es un devenir, un presente insaciable porque vive en el pasado mediante sus recuerdos y en el futuro mediante sus proyectos. Entonces estamos viviendo en la intemporalidad, donde en el pasado están nuestros recuerdos y en el futuro nuestros proyectos finales. Por tanto, para él la vida es una comedia. Y a mí me parece más bonita la forma como él ve la vida, como un absurdo que da más bien risa, que no podemos entenderlo, ¿verdad? Pero estamos aquí y nos tocó que vivir y hay que disfrutarlo, ¿verdad? Lo más que podamos. Y para poder disfrutarlo bien, aun cuando vivamos situaciones difíciles en la vida, tenemos que aprender a buscar el lado positivo. Y si algo nos es tan doloroso, tenemos que tomar una decisión primordial de si conviene o no conviene seguir en ese ambiente. O mejor migramos a otro país y generamos otra historia. Hay gente que lo ha hecho, gente que en su entorno de comunidad y de familia no pudo vivir en paz, pero una vez que se fue del país o una vez que se movió de departamento, logró vivir con una felicidad plena, satisfecho de su vida. Y se dio cuenta que incluso si en algún momento consideró el suicidio, habría sido una gran tontería, porque la felicidad que ahora siente, por haber cambiado de ambiente simplemente, ¿verdad?, le da sentido a su vida. Por lo cual, cuando sientan crisis, ¿verdad? Si la crisis está en una habitación, salgan de la habitación. Si la crisis está en la familia, aléjense un poco de la familia. Si la crisis está en el Estado, váyase del país. Es decir, busque una alternativa, otra ventana. No se quede enfrascado en el entorno en el que está, porque se está volviendo una vida tóxica y lo está matando lentamente. Entonces hay que aprender a tomar esa decisión de dejar de tomar tanto veneno y quitarnos la botella de la boca y salir disparados a otra realidad que nos puede llenar de mucha satisfacción y felicidad. La apuesta de Pascal es una última enseñanza del existencialismo. Dice que si decimos que Dios no existe o Dios existe, pues tenemos 4 posibilidades. Yo puedo elegir creer, ¿verdad? Y puedo elegir no creer. Si yo elijo creer en Dios y Dios no existe, pues lo único que hemos hecho es ganar virtudes. Fuimos al menos buenos ciudadanos. El vicio no nos dominó, es decir, que aprendimos a controlar los vicios. Si elijo creer y Dios existe, por tanto, obtuve dominio de mí mismo, virtudes, santidad, ganancia infinita, vida eterna. Es decir, obtengo la recompensa final. Si elijo no creer en Dios, no pasa nada, ¿verdad? Si no creo en Dios y Dios no existe, no pasa nada. Pero si digo yo no creo en Dios y Dios existe, ahí viene el tema bien oscuro, ¿verdad? Hay pérdida infinita, hay fin de la existencia eternamente, hay condena. Y por tanto, él va a apostar a creer en Dios siempre. Es como que fuera una carrera de caballos, voy a apostar al mejor caballo. Y el mejor caballo es creer que Dios existe y vivir santamente. Porque aunque con los sentidos no podamos percibirlo, si llega a ser verdad que Dios existe, lo estoy diciendo como que fuera un filósofo medio ateo. Si llega a ser verdad que Dios existe y nos hemos equivocado creyendo que no existía, tendremos que dar razón del por qué no quisimos creer. Y eso será, evidentemente, obtendrá lo que tanto han dicho los religiosos, los creyentes, que hemos sostenido que habrá castigo para quien le ha dado la espalda a la providencia de Dios y le dio la espalda al plan de Dios. ¿Cuál es el castigo que recibirá el que no cree en Dios y vivió como si Dios no existía? No crean que solamente es el tema del infierno.
la condena máxima que va a recibir es que su alma, su vida, va a ser consumida, es decir, dejará de existir para siempre. No tendrá oportunidad de vivir después de esta vida terrenal. Esa es la máxima condena, es dejar de existir. Y la última frase de Blas Pascal: el corazón tiene razones que la razón no entiende. Esa frase es muy bonita. Y es cierto, la ciencia no siempre va a poder dar explicación satisfactoria a algunos fenómenos de la naturaleza humana. Dice Pascal, el cristianismo es el único compromiso que puede salvar al individuo de la desesperación. Las cosas más importantes de la vida no son accesibles a la razón o a la ciencia. Por ejemplo, la ciencia no puede explicar cómo es que se da este amor tan íntimo entre una madre y su hijo. No puede explicar la naturaleza de la imaginación de un artista al crear un cuadro, una escultura. No puede explicar con satisfacción esos sentimientos y emociones que sentimos los padres de familia por nuestros hijos, o los hijos por los padres, o el esposo por la esposa. Ese amor que se siente, ¿verdad?, no tiene explicación científica. Ningún científico ha podido satisfacer la necesidad de entender por qué somos capaces de amar a alguien que era un átomo, ¿verdad?, una partícula que generó un espermatozoide en millones de posibilidades y que llegó a fecundar un óvulo, ¿verdad?, entre tantos millones que pudieron haber llegado, y yo poder llegar a enamorarme del fruto de un vientre ajeno a mi familia, ajeno a mi consanguinidad, y amar a esa persona que pueda incluso amarla más que mi propia familia, a mi esposa. Ese misterio de amar a alguien extraño, ¿verdad?, eso no lo puede satisfacer jamás la ciencia, jamás podrá darle una satisfacción clara a esto. Pero ese apego que existe lo sentimos, y quien ha amado verdaderamente sabe a lo que me refiero. Quien no lo ha amado pues dirá, no, el matrimonio es un simple contrato social, lo va a ver así. Pero quien realmente ha amado sabe a lo que me refiero cuando digo de qué se trata amar a la pareja, incluso a veces por encima de la propia madre y padre. Llegar a amar a un hijo más que a tu padre y a tu madre. Ese grado de amor, ¿verdad?, no puede ser explicado por la ciencia de manera satisfactoria, y por tanto Pascal tiene razón, ¿verdad? Hay cosas del corazón que la razón no entiende.